Hola, muy buenas. Estamos con el A10 Charlie de DCS y vamos a explicar en este vídeo el panel de oxígeno, que es un panel que es bastante común a los aviones de la época. En el juego lo tenemos también en el F5 y me suena que en el F15 Charlie también lo tiene y no sé si alguno más por ahí. Bueno, pues empezaremos primero describiendo lo que es el propio panel, para qué sirve cada una de las palancas o indicadores que hay. Y también hay una ventanita correspondiente al sistema de oxígeno, pero bueno, le roba el espacio al panel de aire acondicionado, que es el que tiene justo debajo, y es este, que es el de la cantidad de oxígeno. Bueno, vamos a empezar diciendo que el A10 utiliza un sistema de oxígeno para alimentación de la respiración de los pilotos, que es no suministrado por los motores, que sería el O-Box, que por ejemplo el F-18 lo tiene así, el 16 no sé si lo tiene, pero vamos, es bastante común en aviones modernos. Incluso las versiones posteriores de la 10 ya también tuvieron la modificación para generar el oxígeno a través del aire de los motores, para hacerlo independiente de una botella exclusiva, que es el caso que tiene nuestro A10 del juego. El sistema de la A10 del juego no tiene montado el oxígeno o el generador de oxígeno independiente, con lo cual pues necesita llevar una botella aparte y hacerle la recarga pues cuando tenga los niveles pues para que lo requieran, ¿no? Aquí vemos cómo se está haciendo una recarga, un servicing de oxígeno en una 10. El panel está pues en el lado derecho del fuselaje, a la altura más o menos del encastre del tren de morro. Y nada, aquí se ve perfectamente pues el carrito de oxígeno, la manguerita, y ahí está haciendo la recarga de la botella. Bueno, empezamos a describir el panel. Empezamos por la parte delantera, la ventana del blinker, que ya conocemos todos, que la vemos iluminada cada vez que inspiramos. Si inspiramos hay paso de aire y si no, pues no lo hay. El siguiente relojito es el indicador de presión, que ahora miraremos cuáles son las tolerancias. Y luego pasamos a las tres palancas. La de la derecha, de color verde, es la del válvula de suministro de oxígeno o válvula de corte o shut-off. La central es el diluter o mezclador de oxígeno. Y la de la izquierda es la palanca de servicio de emergencia, únicamente para chequeos y para uso en emergencia. Bueno, comenzamos explicando la de la válvula de corte. Es la palanca verde que tenemos a la derecha del todo, con dos posiciones: posición off hacia atrás, que en esta posición no debe de permitir el paso del oxígeno hacia la máscara del piloto. De hecho, en los procedimientos veremos que es la primera prueba que se hace, incluso con el avión todavía sin energizar, sin baterías, nada más subirse el piloto después de atarse y comprobar que tiene el kit de emergencia, ha hecho la regulación de los pedales, ha conectado el anti-G, la máscara, etcétera. Pues aquí hace una prueba que es ajustarse la máscara bien a la cara y inspirar. Si inspira y está marcando el blinker, paso de aire, es que la válvula de corte está fallando en la posición de corte, efectivamente. Luego esa prueba debería de resultar positiva cuando al inspirar no hay marca, no hay pasada de aire. Bueno, pues una vez que ha hecho esa prueba, continuaría con los chequeos, que veremos más adelante, que entonces ya sería pues poner la posición on y respirar normalmente con el paso de aire y comprobación a través del blinker. Bueno, la siguiente palanca, la central, que es de color grisáceo, que es la del mezclador, tiene dos posiciones. La más retrasada es posición normal, que en la posición normal lo que va a hacer es combinar el aire de la cabina del avión con el de la botella, y a través de un mapeo que tiene el avión ya preestablecido de entrega de oxígeno en función de esta altitud de cabina. Es decir, a niveles bajos, que el oxígeno es respirable perfectamente, el aporte de la botella o de oxígeno de la botella va a ser mínimo, y conforme el avión vaya subiendo, este porcentaje de aporte de la botella de oxígeno va a subir hasta que llegue un momento en que sea el 100%. Es decir, el 100% del aire que respire el piloto va a ser oxígeno de la botella a través de una gráfica o un mapeo que tiene ya el avión introducido para que se haga de forma automática. Pues esto es cuando el avión tiene la palanca en posición normal. En cambio, cuando está en posición 100%, lo que estamos es forzando a que siempre el oxígeno que se respire sea de la botella, independientemente de la altitud donde estemos. Si estamos a nivel del mar y ponemos esto en 100%, estaremos respirando aire de la botella siempre, no estaremos aprovechando el aire de la cabina, tanto a nivel del mar como a altas elevaciones, o sea, altas altitudes. Siempre va a ser de la cabina. Luego tenemos en normal, que es combinación con el aire,
y 100% que es exclusivamente del oxígeno. Vale, hay que hacer un hincapié muy importante a un aspecto que por eso lo pongo en amarillo y subrayado, para diferenciarlo de lo que veremos ahora del de oxígeno de emergencia. Y es que, independientemente de si esté la palanca en posición normal o de esté en 100%, el oxígeno que suministra siempre es a demanda. Es decir, siempre va a haber consumo cada vez que el piloto inspire aire. Luego veremos que difiere del de emergencia porque no va a ser así. Es decir, aquí solamente hay flujo al inspirar. Si tomamos aire habrá consumo y si no, esto no se gasta. La botella de oxígeno no se está empleando. Bueno, aquí hay una gráfica de la duración del oxígeno del piloto que está sacado del manual real, que vamos a analizar porque se pueden sacar conclusiones bastante importantes. Bueno, vamos a analizar en primer lugar, aquí en la parte vertical vemos que está la altitud de cabina, comenzando desde el nivel del mar y subiendo de 5.000 en 5.000 pies hasta 35.000 superior. Y siempre teniendo en cuenta que pone altitud de cabina, no pone altitud del avión, es altitud de cabina. Todos recordamos que el avión va presurizado, con lo cual la altitud de cabina no va a coincidir en operación normal con la altitud real del avión. De hecho, en el techo máximo, 51.000 pies, la altitud de cabina en operación normal son 20.000. Por eso he puesto la marquita aquí naranja para diferenciar este área, que este área solamente lo vamos a alcanzar cuando el avión esté despresurizado o por algún daño en combate, entonces se nos igualen las altitudes del avión con las de cabina, entonces sí que estaremos en esta zona. Pero en operación normal la altitud de cabina no va a exceder de 20.000 pies. Luego nos moveremos en esta ventana para comprobar la duración que tenemos de oxígeno. Y luego en la parte aquí de la derecha tenemos la cantidad de oxígeno disponible en litros. 5 litros es pues con el avión recién despachado, que normalmente en el juego cuando arrancamos el avión siempre lo vamos a tener así, con 5 litros. Y luego pues conforme se va consumiendo el oxígeno, pues vamos decayendo. Aquí la gráfica va bajando de 0,5 en 0,5 hasta tener 0,5 el mínimo, y luego ya por debajo, que es ya en emergencia, que habría que pues tomar también unas determinaciones que ahora comentaremos de pasada. Luego tenemos altitud de cabina y cantidad de oxígeno. Y luego cada celda vemos que tiene un número, un guión y otro número. Bueno, pues aquí nos explica lo que es. Este es el guión, esta flechita supone el guión, y lo que está por encima es la duración que hay cuando tenemos la palanca en 100%, que hemos explicado antes, que es solamente tomando aire de la botella, y cuando está por debajo y debajo del guión tenemos cuando el mezclador lo tenemos en posición normal, es decir, mezcla automática en función de la altitud de cabina. Luego, si nos vamos al recuadro azul, que es la cantidad con la que se despacha el avión, nos vamos a la celda de nivel del mar y vemos que estas duraciones son, si hacemos la mezcla normal, hay 29,86 horas, y si la hacemos al 100%, pues cae la duración hasta 5,4 horas. Bueno, aquí ya podemos darnos cuenta de una cosa, y es que a nivel del mar hay consumo de oxígeno también, aunque el aire sea perfectamente respirable. Es decir, podríamos decir, no, si es que a nivel del mar no me hace falta oxígeno de la botella. Aquí debería de marcar infinito, ¿no? Si no necesito el aire de la botella, no hay consumo. Bueno, pues se conoce que al tener esta duración limitada, de hecho aquí vemos que no llega a 30 horas, y conforme va lógicamente cayendo el oxígeno, tenemos hasta 3 horas aquí, es porque hay alguna pequeña aportación. Pese a estar a nivel del mar, siempre hay algo de consumo de la botella. No especifica el porcentaje, un 5, un 10%, no sé lo que sea, no lo pone en ningún lado, pero el hecho de ver aquí una duración limitada en tiempo ya nos está dando a entender que sí que hay algo de consumo, aunque estemos a niveles bajos, ¿no? Bueno, siguiente cosa que podemos observar, que esta duración es constante hasta los 15.000 pies. Es decir, 29,86, 39,86, etcétera, hasta 15.000 pies. Así en todas las cantidades nos encontramos la misma duración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hasta los 15.000 pies se va a mantener constante ese porcentaje que hemos dicho que aporta la botella de oxígeno. Y es a partir de los 15.000 pies cuando vemos que empieza ya a variar la cantidad. Aquí cae 24, 21, luego aquí vuelve a subir a niveles altos. Luego, a niveles bajos, el porcentaje de la botella se mantiene mínimo hasta 15.000 pies, todo esto en posición normal, y a partir de 15.000 pies ya empieza a dar un incremento de la botella. ¿Hasta dónde? Bueno, pues si nos fijamos, a 35.000 superior podemos observar que ya coincide
las duraciones entre posición normal y posición 100%. Luego, lógicamente, aquí se cumplen nuestras previsiones de que a niveles altos el aporte de la botella es 100%, independientemente de lo que tengamos en la palanca. Es decir, en posición 100% tiene su duración y en posición normal coincide porque ya el avión ha estimado que estamos muy altos y todo el oxígeno que respire el piloto tiene que ser de la botella. Conforme vayamos bajando, vamos a ir viendo cómo va a ir subiendo o va viendo algo de diferencia entre una y otra, ¿no? Siempre va a ser mayor la cantidad de abajo. Hasta el caso más extremo, que es el que hemos dicho de nivel del mar. Luego, bueno, se han sacado varias conclusiones. No se puede decidir o digamos descubrir cuál es el porcentaje real de la aportación de la botella, porque necesitaríamos saber el consumo, ¿no? real, el flujo real de consumo del oxígeno, para decir, pues aquí es un 5%, aquí ya empieza a subir a un 10, un 20, un 30, un 50 y aquí un 100. No podemos saber. Pero a través de las cantidades de la duración, pues nos podemos hacer una idea de todo de cómo funciona este sistema. Y luego, para finalizar, aquí en un cuadradito rojo he puesto la mínima duración de toda la tabla que aparece, que es 0,55 horas, un poquito más de media hora, que corresponde a 0,5 litros y a nivel del mar. Es decir, si tenemos la botella con 0,5 y estamos a nivel del mar, volando al 100%, solo tenemos media hora. Y luego, por debajo de esta cantidad, aquí ya pone descender una altitud en la que no se requiera oxígeno. Bueno, pues aquí lo que habría que hacer, si estamos volando alto, es bajar. Lógicamente, quitarle el 100%, puesto que la botella de oxígeno no nos va a dar más aire, habría que ponerlo en normal y bajarnos a una altitud respirable. Pues a 10.000 pies o por ahí. Bueno, después de explicar esta gráfica, vamos a explicar la palanca de emergencia, o sistema de emergencia. Tiene 3 posiciones. La central es la posición de normal. Aquí el sistema de emergencia no opera, se estaría operando con lo que tengamos seleccionado con estas dos. Tiene una posición de test que sirve para comprobar que no existen pérdidas. Es otra de las pruebas que hace el piloto cuando se hace la lista de preparación de cabina. Se fija la máscara de cabina, la pone en posición test y no tiene que haber circulación de oxígeno. Si estando en posición test con la máscara ajustada y sin respirar, aquí no debería de haber flujo. Bueno, esta posición tiene un muellecito que lo lleva a posición normal. Y luego la siguiente es la posición de emergencia, que esta no tiene muelle, esta es sostenida. Si la llevamos a emergencia, se queda en emergencia. Que aquí lo que hace es suministrar el oxígeno con presión positiva. Es decir, hay flujo forzado. Bueno, esto es importante, también lo he puesto en amarillo, porque precisamente es lo que nos va a diferenciar de la palanca de la derecha, del diluter. Aquí hemos dicho que el consumo de oxígeno se hace a demanda. Aquí no. Cuando tenemos esto en posición de emergencia, el consumo se hace con presión positiva. Es decir, si el piloto tiene la máscara mal ajustada o se la despega de la boca, estaría derrochando el oxígeno. Es decir, es independiente de que se respire o no. Bueno, pues yo creo que queda claro la diferencia entre estas dos palancas. De hecho, es el sentido por el que he hecho el vídeo, un poco para mostrarles la diferencia entre estos dos y ver que realmente la forma de operar es diferente, ¿no? Aquí es solo al respirar cuando hay consumo, y aquí estemos inhalando aire o no. Aquí es entrega continua. ¿Esto cuándo lo haremos? Pues normalmente cuando haya una despresurización. Imaginemos que estamos en combate y revienta la cúpula y de repente se igualan las presiones del avión con la de cabina, que la tenemos aquí. Entonces aquí, para evitar desvanecimientos, tendríamos que llevarla a emergencia. Con eso, o cuando el piloto siente hipoxia o algo de eso. Y en 100%, ¿cuándo habría que llevarla? Pues lógicamente, si aquí solamente respiramos el oxígeno de la máscara, sin mezclarlo con el de la cabina, pues cuando no nos interese respirar aire de la cabina. ¿Cuándo puede ser eso? Pues cuando haya a lo mejor humos, fuegos, olores, etcétera, ¿no? Todo esto lo veremos en un apartado de procedimientos cuando me anime a hacerlos. Bueno, para finalizar, tenemos el relojito de abajo, que es el que indica el chequeo de nivel. ¿Cómo se hace este chequeo? Bueno, pues antes de pasar de página, tiene 5 litros por defecto, como hemos comentado antes en la gráfica. El avión viene bien cargado de nivel de oxígeno.
Y es con baterías. Este chequeo se hace antes de energizar, es con baterías. Primero se pulsa el botón, dejamos que vaya cayendo la aguja, y cuando está por debajo de 0,5 pues se nos enciende de forma parpadeante la pestañita de OxyLow. Cuando veamos los procedimientos veremos que en esta parte el piloto hace un seguimiento de un acrónimo que es PRICE, en el cual está primero chequear la presión, que esté entre 55 y 145 psi. En el juego está sobrecargado de presión, ahí está, 450. En el F5, por ejemplo, la aguja sí que está marcando correctamente, está mirando al frente del avión, ¿no? A las 12 de la posición. Aquí pues da la sensación de que el mecánico del juego se nos ha quedado dormido recargando el oxígeno, pero bueno, no tiene mayor importancia. La presión debería estar entre 55 y 145. Luego chequear regulador, que es esta parte de aquí, luego el indicador, que es el blinker, luego las conexiones, que es que esté bien conectado lo que es la tubería de la máscara hacia el avión, que es en la parte de la consola derecha hacia atrás. Tiene un tope de fuerzas al tirar, eso tiene que pegar un pequeño tirón y no se tiene que desconectar la máscara. Y luego el sistema de emergencia, que probará en la posición de test y más para probar lo que hemos comprobado, que no haya fugas y que funcione bien la máscara en emergencia. Y poco más ya. Hemos explicado el sistema y el panelito de oxígeno de la 10. Y nada, espero que haya quedado claro, sobre todo la parte o la diferencia que existe entre la entrega en sistema normal con el mezclador. Ya hemos dicho que está tanto normal como 100%, que es oxígeno cada vez que el piloto inspira, o la entrega en emergencia, que ahí es independientemente de si el piloto respire o no. Ahí el oxígeno sale de una forma determinada. Es como si nos hemos dejado el grifo abierto. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se usa en emergencia, porque tiene que estar la máscara bien ajustada, porque si no se agota la botella de oxígeno en muy poco tiempo. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y dentro de poco vendrá el siguiente. Hasta luego.